Hoy tengo para vosotros una comida deliciosa que se prepara de un modo muy fácil con berenjenas y calabacín y gratinadas al horno. Quedaros hasta el final para ver cómo se hace. Para aproximadamente 4 raciones necesitamos 2 calabacines que los vamos a lavar y luego les vamos a cortar las puntas y los tallos. Los cortamos por la mitad y luego en dados no muy pequeños pero tampoco muy grandes. Necesitamos también 2 berenjenas que las vamos a pelar y luego las vamos a cortar igual que el calabacín en dados un poco más grandes. Necesitamos también pimiento. Yo he utilizado la mitad de un pimiento amarillo y un trozo de pimiento rojo, pero podéis utilizar el pimiento que tengáis a mano. Lo vamos a cortar también en trozos grandes igual que el calabacín y la berenjena. Ponemos las verduras en un bol y sobre ellas añadimos un par de cucharadas de aceite, preferiblemente de oliva. Removemos las verduras, pero no añadimos sal en este momento, porque la sal ayuda a que el calabacín y las berenjenas suelten mucha agua y no queremos esto. Y para eso necesitaremos unos 150 gramos de parmesano rallado, 5 cucharadas de pan rallado que lo vamos a poner en un bol. Añadimos también una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de orégano y media cucharadita de albahaca. Después de remover muy bien todos los ingredientes, vamos a añadir esta mezcla sobre las verduras y removemos con una cuchara para que esta mezcla se pegue bien con las verduras y de esta manera no van a soltar jugo en la bandeja. Pintamos un recipiente apto para el horno con un poco de aceite y ponemos las verduras dentro. Las vamos a poner al horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo para unos 40 minutos aproximadamente. Mientras que las verduras están horneando, vamos a preparar la salsa. Necesitamos unos 150 gramos de jamón cocido a vuestra elección y unos 300 gramos de tomate triturado. Ponemos una sartén al fuego, añadimos 2 cucharadas de aceite y luego, cuando está caliente, añadimos el tomate triturado junto con el jamón cocido. Ponemos una pizca de sal, también pimienta molida al gusto y dejamos todo a cocer durante 3-4 minutos. De vez en cuando removemos. Ponemos también una cucharada de ajo en polvo, si no lo tenéis podéis utilizar un diente de ajo machacado y añadimos también media cucharadita de pimentón dulce. Utilizaremos también unas hojas de albahaca fresca que las vamos a picar muy bien y las vamos a añadir en la salsa para darle un buen sabor. Si no tenéis albahaca fresca podéis utilizar también albahaca seca. Cuando las verduras están casi hechas, las vamos a sacar del horno, ponemos por encima la salsa que hemos preparado antes, cubrimos toda la superficie con unos 250 gramos de queso rallado tipo mozzarella o el que tengáis a mano. Yo he utilizado una mezcla de 3 quesos. Introducimos de nuevo las verduras en el horno a la misma temperatura para unos 15 minutos más o hasta que el queso se ha gratinado muy bien, igual como podéis ver en la imagen. Ahora, de modo opcional, podéis espolvorear un poquito de perejil o albahaca fresca picada por encima para darle un mejor aspecto. Vamos a ver esta deliciosa comida cómo ha quedado por dentro también. Tiene un aspecto buenísimo y os tengo que decir que está deliciosa. Probadla vosotros también porque estoy segura que os va a encantar. Y como habéis visto, se prepara de un modo muy fácil. Amigos, si os ha gustado la receta, no olvidéis de darle al me gusta, compartirla con vuestros amigos y podéis decirme en los comentarios qué tal os ha parecido esta comida. Gracias a todos por estar aquí y hasta la próxima.